grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, Las estaciones del año dan
pecadores. No merecíamos, Señor, tu amor. No merecíamos, Señor, que tú hubieses muerto por nosotros en la cruz. Pero allí estabas con el Padre, Señor, convenciéndolo de que tú querías venir a la tierra a morir por nosotros sin merecerlo. Moriste, Señor, en la cruz, derramaste tu sangre, Señor, la diste por nosotros, Señor, para que tuviésemos vida, Señor. Tu palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, que aún ha dado a su Hijo unigénito, para que todos nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Por eso, Señor, en esta tarde, Señor, yo te quiero decir que te amo, Señor. Te amo, Señor. Me entrego a ti por completo, Jesús. A ti te adoro, a ti te alabo, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda alabanza, toda adoración. Gracias, Señor. Y hoy te quiero decir, Señor, te entrego lo que soy. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi familia, mis sueños, mis anhelos, mis metas, mis miedos, mis fracasos. Todo, Señor, a ti. Por eso te amo, Señor. Por eso te amo. Y por eso te adoro, Señor. A ti te entrego todo, Señor. Tú eres mi roca fuerte, escondedero, mi refugio. A ti me aferro, Señor. Todo es para ti, Jesús. En esta tarde, hermano, yo le pido que se entregue todo lo que tiene. Entregue, Señor, todo lo que hay en su corazón, todo lo que hay en su cabeza, en sus pensamientos. Hoy es una tarde para entregarle todo. Gracias, Señor. Antes era un pecador sin descanso interior, angustiado y en dolor, mi conciencia incesante me da
Señor, te damos muchas gracias por este momento. Cuánto te agradecemos que nos permites en esta hora poder estar ante tu presencia, buscar tu rostro juntos, en cada una de nuestras casas, donde hoy nos reunimos para hacer memoria de ti. Mi Dios amado, creemos que al acercarnos a ti recibimos de nuestro Dios una palabra de vida, una palabra de luz, recibimos tu presencia, recibimos la impartición de tu misma persona, recibimos también una orden para llevar hacia adelante. Oramos ahora mismo para que tú aquietes nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir la palabra de vida, la palabra implantada, que es la que puede salvar nuestras almas, porque la palabra eres tú mismo. Creemos que tú has hablado, sigues hablando y hablarás. Señor, solamente que nosotros queremos dar atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Queridos hermanos, en esta comunión vamos a compartir la palabra del Señor y el tema que vamos a dar es los obreros de la hora undécima, basado en Mateo capítulo 20. En este semestre estamos disfrutando el tema general, el ministerio del nuevo pacto, basado en 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Yo creo que ese ha sido el versículo clave que el Señor ha venido golpeando, ha venido hablando. ¿Para qué? Para que esto quede en nuestro corazón, para que esto entre. Yo siento que muchas veces Dios habla, repite lo mismo. ¿Por qué razón? Por un lado, para nosotros es seguro. Por otro lado, es para que algo quede en nosotros y pueda haber una acción a la palabra que Dios nos ha hablado. Entonces, cuando leemos 2 de Corintios capítulo 3 del 5 al 6, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Entonces, notemos que hay un ministerio. Este ministerio es el ministerio del nuevo pacto, es el ministerio del Espíritu, es un ministerio glorioso porque es un ministerio interno. Y este ministerio tiene un objetivo, llevar adelante el plan de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un deseo. Pero dentro de ese plan, dentro de ese deseo, dentro de esa voluntad de Dios, Él necesita al hombre. Él te necesita a ti y me necesita a mí. Él necesita a nuestra familia. Al igual que un presidente, el presidente de un país tiene un plan. El presidente tiene un propósito. Pero para poder llevar adelante ese plan, ese propósito, necesita un ministerio. Y juntamente con ese ministerio presidencial, necesita de muchos ministros. Pero todos esos ministros, la verdad, están totalmente relacionados con su presidente. Los ministros no pueden depender de sí mismos. Ellos dependen de su presidente. De la misma manera, el apóstol Pablo nos deja claro aquí que Dios tiene un plan, Dios tiene una economía, Dios tiene una administración, pero necesita al hombre. Pero el hombre por su propia capacidad no puede. El hombre no tiene las competencias, el hombre no es suficiente. Pero aleluya, Dios nos ha dejado al Espíritu. Dios nos ha dejado la persona maravillosa del Espíritu Santo, que es el que hace la obra de Dios a través de cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, el ministerio del nuevo pacto
Es el ministerio que nos muestra a nosotros que Dios necesita ministros, ministros que dependan de Él, ministros que estén en su presencia, ministros que estén conectados con Dios, como lo vimos en el primer tomo. En ese primer tomo que nosotros disfrutamos hace 2 meses, vimos conectados con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús como hombre, Él fue alguien que estuvo conectado totalmente con el Padre, y al estar conectado con el Padre, Él pudo llevar adelante el deseo de la voluntad de Dios. Pablo y los apóstoles estuvieron conectados con el Señor y pudieron llevar adelante la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que el Señor nos quiere marcar es que este ministerio del nuevo pacto es para llevar adelante el propósito de Dios, el deseo de Dios, pero Dios necesita al hombre, pero el hombre necesita comprender que su competencia proviene de Dios y no de sí mismo. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por esta palabra. Ahora bien, ¿qué tiene que ver los obreros de la última hora con el ministerio del nuevo pacto? Mucho, mucho. Vamos a concentrarnos. Préstale atención al hablar de Dios. Si escuchas el hablar de Dios, no endurezcas tu corazón, porque Dios siempre habla y Dios siempre ha hablado. Vamos a mirar por qué los obreros de la 11ª hora, esta palabra de esta parábola de los obreros de la viña, tiene que ver con nosotros y tiene que ver con el ministerio del nuevo pacto. Bueno, vamos a verlo. Punto número 1 de esta comunión. Todo comienza con acercarse a Dios. ¿Cómo es el primer punto, hermanos? Todo comienza con acercarse a Dios. Yo quiero pedirles a ustedes que vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 2 y luego versículos del 4 al 10. Y miren los pasajes que vamos a resaltar. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le acercó el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo del 4 al 6. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Note esa frase, lo llamó. Y luego dice, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Yo quiero recordarle, querido hermano y hermana, que Dios te ha llamado también. Y aquí, como dice Moisés, Moisés, puede decir ahora María, María. Marta, Marta. Puede decir ahora José, José. Puede decir ahora Héctor, Héctor. O sea, Él nos llama y nos llama por su nombre cuando nosotros nos acercamos a Él. Sigamos leyendo. Y dice así, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, o sea que se acercó a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. Nota, lo llamó a su presencia y luego le dice, te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Todo comienza con acercarse a Dios. Moisés, estando en el desierto, estando con las ovejas de su suegro, mira que en la montaña hay una luz, se acerca, ve una zarza encendida en fuego, una zarza, un chamizo que se prende y desaparece lo más rápido posible, pero no se consumía. Y él se acerca a Dios y comienza a tener comunión con Dios. Y ahora, en esa comunión que él tiene con el Señor, donde nosotros ya vimos que en la comunión Dios nos da su presencia, y cuando hablamos de su presencia es su sonrisa. En esa comunión Dios da la palabra, porque siempre que nos acercamos a Dios, Dios habla. En esa comunión Dios imparte su gloria es su persona, lo que Él es, su naturaleza divina, sus elementos son impartidos en el creyente. Pero también cuando nos acercamos a Dios, recibimos de parte de Dios una orden. Recibimos de parte de Dios una comisión. Es decir, queridos hermanos, el ministerio del nuevo pacto tiene como objetivo llevarnos a Dios para que Dios se imparta a nosotros, pero inmediatamente este ministerio del nuevo pacto es una orden. Lo hemos visto con nuestro presidente en medio de esta situación, de toda esta pandemia. Se reúne con sus ministros, tienen comunión y él inmediatamente imparte una orden, y los ministros que tienen que hacer, tienen que obedecer. Queridos hermanos y hermanas, ¿ha podido ver usted que siempre que nos acercamos a Dios, Dios nos da una palabra, Dios nos da lo que Él es, pero inmediatamente te da una orden? Por ejemplo, si tú miras Isaías estaba en la presencia de Dios, y luego nosotros conocemos una palabra, es muy conocida entre todo el pueblo cristiano, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Inmediatamente, ¿qué hubo allí? Hubo también un purificar. Y luego, ¿qué hace? Isaías sale de la presencia de Dios y obedece a Dios. Lo mismo vemos con Pablo. Cuando estos hermanos, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia en Antioquía, dice que ayunaban y oraban. Y dice, entonces dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. En otras palabras, siempre que estamos en la presencia de Dios, inmediatamente Dios nos da una orden para salir a hacer su obra. El ministerio del nuevo pacto, queridos hermanos, este ministerio del Espíritu, es el ministerio que me acerca a Dios, que me lleva a su presencia, pero de Dios sale una orden para obedecerle, para que nosotros podamos hacer el deseo de Dios. Abraham estaba en la presencia de Dios. Inmediatamente Dios le decía algo, sal de tu tierra, salía. Abraham tenía un altar y una tienda, y siempre que Abraham hablaba con Dios y tenía comunión con Dios, Dios le daba una palabra, pero la palabra era una orden para él obedecer. Un día Dios le dice a Abraham, dame tu único hijo, a ese hijo que tú amas. ¿Qué vemos en Abraham? Obedeció. Un día Sara le decía, echa
echa a Ismael, echa a Agar. Y luego, ¿qué hace Abraham? Va a la presencia de Dios y Dios le dice, escucha la voz de tu mujer. O sea, queridos hermanos, siempre que vamos a Dios, vamos a escuchar de Dios una palabra y vamos a escuchar una orden para que hagamos algo en su obra. Pero el hombre necesita obedecer. Moisés estuvo en la presencia de Dios, pero inmediatamente Moisés recibió de Dios una orden. ¿Y qué hizo Moisés? Obedeció. Moisés salió. Moisés llevó adelante el deseo de Dios, porque Moisés sabía, si estoy en la presencia de Dios, Él me va a dar una comisión. Él me va a dar una obra por hacer, pero que todo viene de la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿te ha pedido Dios algo ahora que hemos estado en la presencia de Dios? ¿Te ha dicho, quiero que dejes tal cosa? ¿Quiero que renuncies a eso que tú estás practicando? ¿Has obedecido? Tenemos que estar seguros que siempre que Dios nos pide algo, para nosotros es benéfico, aun cuando no entendamos lo que Dios nos está pidiendo. ¿Hemos escuchado a Dios? Yo estoy convencido, hermanos, yo estoy convencido que siempre que uno se acerca a Dios, Dios siempre le va a hablar. Pero también estoy convencido que siempre que me he acercado a Dios y no he escuchado la voz de Dios, es por algo en mi mente y en mi corazón. Cada vez que te acercas a la presencia de Dios y yo me acerco a la presencia de Dios, Dios siempre habla. Dios no se queda callado. Por eso Hebreos dice, Dios habiendo hablado a los padres, a los profetas, hoy habla por medio del Hijo. O sea, es decir, Dios siempre habla, pero nosotros no escuchamos la voz de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay mucho ruido en nuestro interior. Mucho ruido. Si tú te quedas en silencio en un momento, tú vas a escuchar ruidos de pájaros, ruidos de carro, ruidos del niño. O sea, escuchas hasta el fogón encendido, se escucha. ¿Por qué razón? Porque hay mucho ruido. Te puedes dar cuenta que Moisés pudo escuchar la voz de Dios porque él estaba en medio del silencio. Y allí Moisés recibió de parte de Dios una palabra. Pero ¿por qué tú y yo, por qué no escuchamos? Porque, hermano, hay algo, es que estamos sobresaturados con tantas informaciones, con tantos estímulos en nuestra mente. La mente de nosotros está cargada con muchas cosas. Yo estoy tocando esto, hermanos, porque hace años, en una comunión con los hermanos de la administración aquí en Bogotá y nuestras esposas, el hermano Julio nos compartió esa vez y nos decía, muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque tenemos mucho ruido. Hermano, eso hasta el día de hoy me tocó, eso hasta el día de hoy me llevó a reflexionar mucho. Y es verdad, ¿cuántos ruidos tenemos? Si usted recuerda, en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, quiero pedirle que por favor lo busque. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7 dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Es decir, que las piedras eran labradas en la cantería, pero cuando tenía que haber la edificación, tenía que haber silencio, no podía haber ruido. Por lo tanto, Dios trabaja en el silencio. Eso es muy importante. Cuando tú ves, por ejemplo, Satanás es muy astuto. Por ejemplo, el pueblo de Israel,
Cuando Moisés llega a decirle a Faraón, manda a decir Dios, deja ir a mi pueblo para que me le sirva. Estos están muy desocupados. Pero ese desocupado tiene que ver es que las acciones externas son las ocupaciones interior en nuestra mente. Como Marta. Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. ¿Dónde estaban las cosas de Marta? En su mente. Estaba tan sobrecargada, estaba tan sobresaturada con tantas cosas que Marta no podía sentarse a los pies de Jesús. ¿Qué hizo Faraón? Estos están desocupados, ahora corten el pasto, ahora van a hacer todo. ¿Por qué? Porque Satanás sabía y le puso ese pensamiento a Faraón. Si yo los ocupo con muchas cosas, no podrán oír la voz de Dios. A veces nosotros estamos sobresaturados, sobrecargados con tantas cosas, con muchos estímulos. Nos metemos en YouTube, nos metemos en Facebook, nos metemos en Twitter. Hermano, la verdad, discúlpeme, nunca me meto en Twitter, pero lo que yo veo, cuando veo algunas noticias, el presidente dice algo y le mandan ráfagas de crítica, que el otro dice algo, que la alcaldesa dice esto, y hermanos, es crítica tras crítica. Luego tú comienzas a meterte en Facebook y ves allí una carita bonita de un gato y eso tiene gracia. Luego otra información de Mr. Bean tiene gracia y luego ves al Chavo del Ocho en una información y vemos allí a doña Cleotilde invocando a Satanás y el nombre de Satanás es un gato y luego ves una información y ves allí dos hombres y dos mujeres con cosas inapropiadas y luego ves allí un hombre matando a otro y luego ves el otro echando un chiste, que ahora sacan chistes también de este problema de coronavirus, que una mujer llega en una moto, le echan agua, etcétera, etcétera. Y todas esas informaciones te comienzan a insensibilizar y de tal manera, hermanos, que les soy franco, me molesté en estos 2 días, estando viendo las noticias. Cuando la muchacha que da el informe, ella dice, en Colombia tenemos infectados tanto, se han recuperado tanto y han muerto tantos. Hermanos, pero de una manera tan insensible, no se le ve a ella dolor por ninguna parte en su mente. ¿Por qué razón? Porque todas las informaciones, todas esa saturación de estímulos en nuestra mente, hermano, hacen que opaquen nuestro corazón y no escuchamos la voz de Dios y no entendemos lo que Dios nos quiere decir porque estamos sobresaturados. Lo que hoy los psicólogos llaman, hoy vivimos en el modo multitarea, es decir, no somos capaces de estar quietos por un momento, no somos capaces. Si estamos en la casa, queremos estar escuchando música, estamos en la casa, prendemos el televisor y hay gente que tiene que vivir con el televisor encendido todo el tiempo porque no pueden estar en el silencio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, he ido a un restaurante, veo al papá con el niño dándole un helado, pero él está conectado con internet y no es capaz de contemplar la presencia de su hijo? Como nos dijo el hermano Julio, presencia es la sonrisa de Dios, el contemplarnos cara a cara, el de vernos cara a cara. Pero a veces, hasta en pareja, un momento de silencio me lleva a desviar mi mirada y ver el celular. O estamos orando y cuando suena el tin tin del celular me desvío inmediatamente para ver. Es tremendo la situación de la distracción que hoy tenemos para nosotros no escuchar la voz de Dios. Y Faraón sabía, les voy a poner mucho trabajo, les voy a poner multitarea. Y los jóvenes de hoy pueden hacer muchas cosas. Los jóvenes de hoy hacen tarea, se meten en YouTube, están jugando, están charlando, chatean por el celular, hacen tantas cosas y los jóvenes están tan sobresaturados en su mente que ellos por eso no tienen tiempo de ir a Dios, no buscan a Dios. ¿Por qué no lo buscan? Porque están tan llenos de estímulos que para qué buscar a Dios si no lo escucho. Pero es porque tiene mucho ruido en su interior. Por eso, queridos hermanos,
Mira todo lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, un día el Señor nos habló sobre el corazón de la Biblia. Y dentro de ese corazón vimos Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Sabemos también que las dos cartas de Timoteo fueron escritos cuando el apóstol Pablo estaba encerrado en una cárcel. Y me llama la atención que el apóstol Pablo dice así: todos me abandonaron, pero solo el Señor estuvo a mi lado. ¡Wow! Es decir, hermano, en la soledad de una cárcel se escribieron los libros más maravillosos. No estoy diciendo que los demás libros de la Biblia no lo sean, sino que revelan el corazón de Dios, el plan de Dios, la economía de Dios. Hermano, fue revelado en el silencio de una cárcel. Y si yo quiero conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, tiene que ser en el silencio de nuestro espíritu y de nuestro corazón, ahí en el secreto. Por eso que en Mateo 6 el Señor mismo dijo que cuando vayas a orar, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en el secreto, allí donde no hay ruido, donde no hay actividad, te recompensará en público. Recuerda el tabernáculo. En el atrio exterior había obra, en el lugar santo había obra, pero en el lugar santísimo no había obra. Allí era la obra de Dios. Recordemos el apóstol Juan, donde escribió ese libro maravilloso de Apocalipsis. Daniel, ¿dónde escribió el libro de Daniel? En la soledad y en la tranquilidad. Juan escribió Apocalipsis estando aislado en una isla llamada Isla de Patmos. Allí escuchó la voz de Dios. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos, la verdad que Dios ha permitido este aislamiento para que paguemos nuestra deuda de poder escuchar la voz de nuestro Padre, y después que escuchemos la voz de nuestro Padre, después que salgamos de esta cuarentena, después que salgamos de este tiempo, vamos a salir a la obra de Dios y vamos a hacer la obra de Dios con la presencia de Dios, pero convencido de que Dios nos ha llamado, de que Dios ha dicho: Carlos, William, fulano, te he llamado, ven a mi presencia y ve ahora a hacer la obra de Dios. Por eso necesitamos, queridos hermanos, hoy estoy tan convencido de la importancia, mis queridos hermanos, de vaciarnos. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se despojó. Y esa palabra despojarse, esa palabra vaciarse, es kenosis. Por eso recordamos nuestro querido hermano Don. Él siempre decía: hay que vaciarse, hay que despojarse, hay que despojarse. Te vacías un poquito, Dios te llena, te vacías un poquito, Dios te llena, pero sobresaturado Dios no nos puede llenar porque estamos ocupados. Y hoy estoy agradecido por la revelación que Dios nos ha dado de invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, ¿qué tal si invocas, hermano? Invoca en este momento, respira profundo. Oh Señor Jesús, hermano, hoy valoro y aprecio esa página del alimento diario. Antes de despertarse, antes de cualquier otra cosa, haga una respiración de vida, invocando el nombre del Señor. Exhale miedo, exhale temores, exhale muerte, exhale pecado, exhale sobresaturación, exhale. Es decir, hagamos ese kenosis, ese vaciarse, de despojarnos de todo aquello que nos quiere llenar para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Oh Señor Jesús, hoy entendemos, hermano, hoy entendemos cómo el invocar es tan poderoso. Hermanos, una vez estaba en cierto país, en una ciudad llamada Contagin. Y hermanos, estando en ese lugar, los hermanos duraban 15 minutos invocando el nombre del Señor. Yo los veía felices. Oh Señor Jesús. Oh,
Cuando decían, oh, ellos despojaban temores, miedo, pecado. Y hermanos, cuando yo tenía 2 minutos de estar invocando, yo comencé a decir, pero ya, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Yo decía en mi mente, porque estaba tan sobrecargado, tan sobresaturado, estaba en el modo multitarea. Y hermano, y ellos eran felices. Y en medio de tanto ruido, y también como decimos en la costa, en medio de tanta bulla en mi interior, hermano, Dios me habló una frase, invoca a Diana. Yo no profundicé mucho en esas palabras, pero me quedé pensando después. Y yo seguí invocando, pero después que estaba aparte, comencé a reflexionar sobre esa frase que me vino a mi mente. Y comencé a buscar eso en Hechos. Y me di cuenta que los efesios duraron 2 horas gritando. Grandes Diana de los efesios. Y entre más invocaban a Diana, más ganas tenían de matar a Pablo. Y me recordé que en la época de Elías, ¿sí ve? Ellos invocaban a Baal y no sucedía nada. Pero cuando Elías invocó el nombre del Señor, fuego vino de Dios que consumió todo. Y Elías destruyó a todos los profetas de Baal. Queridos hermanos y hermanas, este es el tiempo, hermanos. Luego yo comencé en la práctica de invocar. Y hermano, y sentí cómo me liberaba y cómo quedaba liviano. ¿Por qué no invocar? Yo no te voy a decir cuánto tiempo, pero cuando te levantes, comenzar a vaciarte, invocando el nombre del Señor. Y cuando ya nuestra mente esté en la paz y en la tranquilidad, ahora sí podemos orar y podrás escuchar. Y yo podré escuchar la voz de Dios que nos da su palabra, pero que luego también nos envía. Por eso, hermanos, gracias al Señor por su palabra. Luego vemos en Éxodo 33, esa parte la hemos leído bastante. Éxodo 33, quiero leer con ustedes del 12 al 16. Dice la palabra de Dios así. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Miren, queridos hermanos, Dios le encomienda a Moisés una tarea. Dios le encomienda a Moisés llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y ustedes saben, hermanos, que esa no era una tarea fácil. Era una obra extensa, grande. El mismo Jetro le dijo a Moisés, la obra es grande, la obra es extensa, desfallecerá del todo tú y todo este pueblo. Pero yo quiero tomarlo de este lado. Moisés sabía, yo no puedo hacer esta obra sin la presencia de Dios. No podemos predicar el evangelio sin la presencia de Dios. No podemos edificar la iglesia sin la presencia de Dios. No podemos servir al Señor sin su presencia. Lo que este pasaje nos está mostrando a nosotros es que Dios le encomienda a Moisés una obra grande, pero Moisés sabía, para llevar adelante esta obra necesito a Dios. Por eso este ministerio del Nuevo Pacto es este ministerio que nos enseña que sin Dios no podemos. Con Dios
todo lo podemos. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese pasaje de Éxodo 3, Moisés se dio cuenta, yo solamente soy una zarza, yo solamente soy un chamizo, el poder es de Dios. Moisés lo entendió y por lo tanto Moisés pudo decir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, porque yo soy un chamizo, yo soy una zarza, yo no puedo llevar adelante esta obra. Por lo tanto, hay dos maneras de hacer la obra de Dios. Una, hacerla con nuestro propio esfuerzo, capacidad, pero que al final terminaremos agotados, un agotamiento mental, un agotamiento físico, terminaremos estresados, terminaremos deprimidos y terminaremos angustiados, porque la obra de Dios se lleva a cabo es con Él. ¿Cómo ganar fruto para los grupos familiares? Es con su presencia. Es Dios el que produce el cambio en la gente y es Dios el que convence. ¿Cómo poder cuidar un sector? ¿Cómo poder cuidar una iglesia? Por mucho que el hombre trabaje, si Dios no edificare, en vano trabajan los edificadores. La segunda manera de hacer la obra de Dios es hacerla con su presencia, es hacerla con Dios mismo, es volviéndonos a Él, bautizando todo con oración, yendo a su presencia, como dice Juan 15:5. Juan 15:5 es claro, dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y permítame leerles un versículo en Hebreos 4:10, es un versículo impresionante. Guarda este versículo, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y qué es entrar en el reposo? Es entrar en su presencia. Y cuando ha entrado en su reposo, cuando ha entrado en su presencia, ha reposado de sus obras. Entonces cuando uno se ha sentido agotado, cansado, estresado, si después de salir a servir al Señor, venimos a la casa a discutir con la esposa, con los hijos, es prueba que hemos estado en nuestro propio esfuerzo. Y no hemos entendido que este ministerio del Nuevo Pacto es un ministerio que me está mostrando a mí que yo no puedo, que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso, hermanos, cuando vemos Mateo capítulo 20, los obreros de la viña, punto número 2, los obreros de la viña. Quiero que por favor abramos Mateo capítulo 20. Yo creo que Dios nos ha hablado y ya estamos aterrizados porque necesitamos esta palabra, los obreros de la última hora, que es el hablar de hoy, es los obreros de la viña. Vemos aquí, vamos a leer Mateo 20, del 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. La obra del Señor es una viña y las iglesias forman parte de ella. Todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios debemos comprender, Dios me trajo a su viña, Dios nos contrató, Dios nos llamó para trabajar en la viña del Señor. Todo lo que tiene que ver con la obra, el pastoreo, estamos llamando a los hermanos, los llamamos por WhatsApp, nos reunimos por Zoom, estamos cuidando grupos de cuidado, los grupos de cuidado y multiplicación, todo estamos predicando el evangelio por los medios virtuales, todo esto es la obra del Señor. Todo esto es la viña del Señor y todas las iglesias hacen parte de la viña de Dios. Y el Señor Jesús es el dueño de la viña. Ahora, nosotros damos cuenta allí que Él llama obreros, los llama en la hora cero, los llama muy de mañana, que es la hora cero, los llama a las 9, que es la hora tercera, los llama a las 12 del mediodía, que es la hora sexta, los llama a la hora novena, que es las 3 de la tarde, y los llama a la hora undécima, que es a las 5 de la tarde. Los llama. Miren que la palabra, por ejemplo, observen, queridos hermanos, Mateo 20:16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Es decir, que los obreros de la viña son ¿qué? Llamados. Todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios hemos sido llamados por el Señor. Ahora, la palabra de Dios, hermano, tiene múltiples revelaciones y aplicaciones. Antiguamente habíamos visto Mateo capítulo 20 en un ángulo, pero ahora viéndolo en el lado de llamado, vamos a verlo en el otro ángulo de los llamados. Como aquí leímos, muchos son llamados, pocos escogidos, lo que da a entender entonces que la viña del Señor comienza con los llamados. ¿Quién fue el primer llamado? El primer llamado fue Abraham. Fue el primer llamado. Ustedes saben, ustedes recuerdan que el Señor creó a Adán y a Eva. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego vemos Caín matando a Abel su hermano y Caín se sale de la presencia de Dios. Luego vemos los hijos de Dios que muchos maestros de la Biblia revelan que esos hijos de Dios son ángeles que se mezclaron con mujeres y produjeron gigantes, dañando la raza. De ese momento mucha raza fue dañada. Y luego vemos en la Torre de Babel la gente queriendo dejar a Dios por exaltar al hombre. Entonces uno ve 4 grandes caídas, pero luego ¿qué hace Dios? Dios comienza con una raza llamada, y el primer llamado fue Abraham. ¿Y Abraham dónde vivía? En Ur de los Caldeos, en una tierra de idolatría. Abraham vivía allí, pero Abraham comenzó a hacerse preguntas sobre la creación, sobre el universo, y en ese momento dice, como dice Hechos 7, se le apareció el Dios de la gloria. ¡Aleluya! Y cuando se le aparece, Dios tiene comunión con Abraham, Abraham tiene comunión con Dios, inmediatamente Dios le da una orden, Abraham sale. Sí, sabemos que Abraham pasó por muchas dificultades, por muchas situaciones, hubo hambre, tuvo que ir en Egipto, luego tiene que ofrecer su propio hijo, pero cada vez Dios se le aparecía a Abraham y Dios le hablaba. Y cada vez que Dios le hablaba, Abraham obedecía para mostrarnos a nosotros, para mostrarnos que el ministerio del nuevo pacto es el ministerio donde Dios tiene una obra, pero Dios nos llama, pero es importante que estemos en su presencia y es importante obedecer cuando Dios nos habla. Abraham pasó por muchas situaciones, pero Abraham creyó en Dios. Confió en Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham llegó a ser el padre de la fe de todos los creyentes. Por eso, queridos hermanos, estás pasando por un momento difícil, tienes pruebas, tienes tribulación. Recuerda las promesas de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y en este recorrer, Dios nos protege, Dios nos guarda y Dios nos sustenta. Abraham fue alguien que tuvo un altar y una tienda. Es el tiempo de levantar altar, de levantar tienda y de disfrutar la presencia de Dios, escuchar su voz y obedecerle. Por lo tanto, podemos decir en esta interpretación que Abraham fue llamado en la hora cero, a las 6 de la mañana. Ahora recordemos algo. Cada uno de estos hermanos, de estos tiempos de llamado, estos intervalos de 3 horas, ellos no tenían tanta tecnología, no había tanto avance como hoy los obreros de la hora 11 tenemos. Por eso, hermanos, que Dios toque nuestro corazón para mostrarnos que Dios llamó, pero también tú y yo hemos sido llamados en la viña del Señor. Oh Señor Jesús, Abraham, hermano, se sostenía siempre por la palabra de Dios. Yo recuerdo que una vez Jesús mandó a los discípulos y ellos fueron en el barco
y luego Jesús fue caminando sobre el mar y comenzó a haber fuertes vientos y luego los discípulos pensaron que era un fantasma y el Señor le dice, no temas, yo soy. Y Pedro le dice, si tú eres, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y hermanos, ¿sobre qué base caminó Pedro? Sobre la palabra ven. Pero en un momento Pedro se confundió, comenzó a mirar a los lados y comenzó a hundirse. Abraham se sostuvo en la palabra de Dios, como lo dice Romanos capítulo 4. Abraham se sostuvo allí. ¿Dónde nos vamos a sostener? En la palabra de Dios. Por eso, como nos habló el Espíritu el domingo, vamos a apreciar más la palabra, vamos a leer más la Biblia, pero con un silencio interior para que Dios nos hable. Y nos vamos a sostener por medio de la palabra. Usted sabe que físicamente caminar sobre las aguas no es posible, pero Pedro caminó sobre las aguas porque caminó sobre la palabra de Dios, ven. Lo que resucitó a Lázaro de los muertos fue, Lázaro, sal fuera, fue la palabra. La palabra de Dios es la que nos sostiene. La palabra de Dios nos da vida. Y si estás pasando por momentos de muerte, el Señor te puede decir, fulano, sal fuera. Inmediatamente, si lo crees, la palabra te levanta y la palabra te salva. Luego viene la hora tercera. La hora tercera representa el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado a las 9 de la mañana y Dios lo llamó a través de Moisés. Y miren, por ejemplo, quiero leerles un versículo para que veamos. Quiero invitarlos a leer Salmos 80. Salmos capítulo 80. Rápidamente, versículos 8 y 9. Observen esa palabra. Salmos 80, versículo 8 y 9 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. O sea, hiciste venir una vid. ¿Qué es la viña? La viña es un viñero donde hay muchas vid. O sea, está mostrando que el pueblo de Israel hace parte de esa vid. Como lo dice Isaías capítulo 5, versículos 3 y 4. Entonces, el pueblo de Israel fue llamado a las 9 de la mañana. Y allí, ¿qué hizo Dios? Llamó a ese pueblo de Israel, lo sacó para darle la ley, para darle los mandamientos, para que el pueblo obedeciera con la ayuda de Dios. Luego Dios le dice al pueblo de Israel, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, yo habitaré en medio de ustedes, para mostrarles, van a hacer una obra, pero yo estoy con ustedes. Queridos hermanos, Dios nos ha dado la palabra y quiero decirles que nosotros somos especial tesoro de Dios. Tú no eres cualquier cosa. No te angusties. Dios está pensando en ti. Por eso dice, aunque afligido yo y angustiado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dios pensó en el pueblo de Israel. Dios piensa en ti. Dios piensa en la iglesia. Él sabe lo que tú y yo estamos pasando. Pero aférrate a Él. Aférrate a Él. No vamos a actuar como el pueblo de Israel que dijo, todo lo que Jehová diga haremos, porque no tenemos la capacidad, sino que ahora diremos, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Señor, me vuelvo a ti para poder hacer tu deseo. Los siguientes llamados fue a la hora sexta, y la hora sexta fue a las 12 del mediodía. Y eso aquí representa los apóstoles. ¿Por qué representa a los apóstoles? Porque el Señor les dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos iban a hacer una gran obra, pero ¿qué hicieron los apóstoles? Se quedaron allí orando. Se quedaron
10 días vaciándose, despojándose, ¿sí? Pidiendo perdón, arrepintiéndose, tratando su vida anterior, vaciándose, y clamaba, y clamaba, y en un momento vino el día de Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Tenemos que ir al aposento alto, allí, quedarnos allí, vaciarnos, orar, tratar nuestra manera de ser, tratar nuestra persona. Cada uno de nosotros sabe cómo ha vivido la vida de la iglesia. A veces hemos vivido la vida de la iglesia tanteando, no me involucro, no me meto, no me voy a comprometer mucho, porque si me comprometo voy a descuidar esto. Jamás. Tenemos que comprender que nuestro verdadero llamado es servir a la viña, que tenemos profesiones, que tenemos empresas, que tenemos todo lo que podamos tener, pero hermano, si estás ocupado en esto y en la viña del Señor no estamos haciendo nada por la obra de Dios, estamos desocupados. Dios, hermano, estoy convencido de lo que voy a decir, jamás podrá dar la llenura del Espíritu a alguien que no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, Dios te llena y Dios me llena es para hacer algo en su obra, es para hacer algo en su viña. Jamás te va a llenar si no estás dispuesto a entregarte a Él para servirle. Querida iglesia, Dios nos va a dar, como dijo el Señor el domingo, nos va a dar indulgencia. Este problema de este COVID-19, esto va a desaparecer. Pero mi hermano, nosotros no vamos a terminar como otros países que ya, como se acabó la situación, ahora sí, salgamos en masa y vamos a vivir la vida que teníamos antes. Ya ven, no. Dios nos ha permitido a nosotros, el pueblo de Dios, estar en el aposento alto, pero en el aposento alto, juntos en nuestra familia, junto con nuestras esposas, junto con nuestros hijos. ¿Para qué, hermanos? Para vaciarnos, despojarnos, arrepentirnos porque no orábamos antes, arrepentirnos porque no leíamos la Biblia antes, arrepentirnos porque vivimos una vida más preocupados por nosotros mismos que por las cosas del Señor. Como cuando Ageo le dice, ustedes están ocupados atesorando para sus propias cosas, amontonáis mucho, recoger poco y todo se va en saco vacío. ¿Por qué? Porque ellos vivían para sí y no estaban viviendo para el propósito y la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es eso, que vivamos para el propósito de Dios. Dios no está dispuesto a darte llenura del Espíritu y darme llenura del Espíritu para que nosotros sigamos viviendo nuestra propia vida, nuestro propio disfrute. Dios nos va a dar indulgencia, pero para cuando se acabe esta situación y salgamos a la calle, no es para salir, hermano, preocupado por nuestros quehaceres, sino más bien preocupado. Tengo poco tiempo. Dios me ha llamado en esta hora undécima, es para servirle, es para servir en su obra. Me voy a llenar más de Dios, voy a salir con periódico, voy a llamar a mis amigos. Desde ahora podemos hacerlo, podemos estar llamando a alguien, dándole una palabra. Hermano, créelo, el corazón de la gente está muy abierto. No hay que esperar que termine este tiempo. Desde ahora ya Dios nos está llamando. Vamos a hablarle a la gente de Dios. Manda un periódico, manda algo, manda un WhatsApp, manda una oración. Cree que tienes el Espíritu. Pues si das un paso, Dios te va a ayudar. No es ahora, hermano, estar en la vida de la iglesia sin compromiso. Dios quiere compromiso. Siento que el compromiso ha estado sobre pocos hermanos. Nunca se me ha olvidado una frase que leí de Watchman Nee. El llamado de Dios es a todos los creyentes para hacer dos cosas: ancianos y diáconos y diaconisas. Es decir, y recuerdo esa palabra de Watchman Nee que decía, ancianos son hermanos que Dios llama para ser los pastores de la iglesia, pero diáconos y diaconisas son todos. Esto no es un asunto de solamente un grupo sirviendo y los demás sentados escuchando la palabra y aplaudiendo. Esto es un asunto más bien que los ancianos dan una impartición y todo el resto de la iglesia, todo el resto, diáconos y diaconisas, salimos juntos para servir al Señor. Salimos juntos para hacer la obra de Dios, porque tenemos poco tiempo. Estos apóstoles, queridos hermanos, estos apóstoles fueron llenos y salieron a llevar el evangelio, salieron a llevar la obra de Dios. Dios nos permitió ahora estar en el aposento de nuestras casas
para que nos vaciemos, hermanos. Vamos a arrepentirnos, iglesia. Vamos a arrepentirnos, queridos hermanos. Hermano, que el Señor nos despierte. Pídele a Dios, porque usted puede estar pensando, pero estamos bien, estamos tranquilos. Y como dijo el Señor el domingo, el Señor viene, pero ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Hemos pagado nuestra deuda? ¿Nuestra vida es santa? ¿Hemos vigilado? ¿Hemos estado, hermanos, alertas, con los ojos abiertos? Porque ¿qué es vigilar? Vigilar es estar despierto, o hemos estado dormidos y dopados por todas las cosas de este mundo. ¿No dice la Biblia claramente que Dios despertó? Y cuando Dios despertó, ¿qué hubo inmediatamente? Hubo una acción para la obra de Dios. Dios no te va a despertar si tú no estás dispuesto y yo no estoy dispuesto a servirle en esta viña. Él quiere que le sirvamos. Oh Señor Jesús, queridos hermanos, vamos a buscar que Dios nos haga sensible, porque nos trajo aquí, porque nos tiene en el aposento alto, para vaciarnos en estos 10 días, para vaciarnos en esta cuarentena y poder recibir la llenura del Espíritu Santo y poder hacer la obra de Dios. Luego viene el llamado, queridos hermanos, en la hora novena. Y en la hora novena representa las 3 de la tarde. Y nosotros conocemos que hubo muchos hermanos que se levantaron para la obra de Dios. Un hermano Pedro Baldo, hermano que en medio de tanta persecución, en ese momento de la hora tercera hubo tantas situaciones difíciles, pero estos hermanos se levantaron, llevaron adelante la obra. Hermanos, hacían cosas para predicar el evangelio. Había persecución, los quemaban en la hoguera, pero hermanos, ellos se daban totalmente por Dios. Un hermano, por ejemplo, John Nelson Darby, Watchman Nee, que sufrieron, padecieron. Se dice que Watchman Nee sufría de tuberculosis, tenía que subir una montaña, hermano, para poder comer, y cuando él comía se iba en vómito. Perdóneme, dicen que sufrió tanto. Estos hermanos de la hora tercera padecieron tanto, pero amaron tanto al Señor. Hoy, ¿qué padecemos nosotros? ¿Hay persecución? Yo recuerdo que en esa época, hermano, de muchas lecturas que pude hacer para transportar la Biblia de un lugar a otro, hacían panes grandes y metían la Biblia en medio. En medio. Otros fueron a predicar a los caníbales. Un norteamericano le dijo a un ex caníbal, le dijo, ese libro, el ex caníbal estaba leyendo la Biblia, y el norteamericano o el estadounidense le dice a este ex caníbal, ese libro en mi país no sirve de nada. Y el hombre, el ex caníbal, le dice, si no fuese por este libro, tú estuvieras en mi estómago. Imagínense cuánta gente murieron, pero amaban tanto al Señor. Tú y yo que sufrimos, hermano. A veces el frío, el encierro nos deja metidos en nosotros mismos. A veces puede más un programa de televisión de RCN que nos bombardean para que no salgamos a visitar a un hermano. No me mire, no me moleste, no me toque. No podemos vivir más así. ¿Qué sufrimos hoy? Ellos sufrieron tanto, pero lo dieron por causa del Evangelio. Y ahora estamos en la hora 11:00, 5 de la tarde. 5 de la tarde, si a ti te llaman a trabajar, venga, los contratos de 5 a 6. ¡Wow! No hay sol. No hay sol, pero está oscureciendo. Y en esta hora 11:00, querida iglesia, queridos hermanos, Dios nos llamó donde está oscureciendo. Como estamos leyendo el libro que estamos disfrutando de nuestro hermano Esdras, la venida del Señor. Y allí, como el hermano está hablando, estamos viviendo una época de iniquidad, de posmodernismo, de ideologías fuertes. Es un momento tan difíciles, es un momento tan crueles, pero Dios nos llamó en esta era. Pero en esta era tampoco Dios no nos dejó, Dios no nos ha dejado improvisto. En esta época difícil, el Espíritu se ha intensificado, aleluya, 7 veces, amén. Es decir, se ha intensificado, aun cuando la degradación es fuerte. El Espíritu se ha intensificado para fortalecernos y para ayudarnos. Hermanos, hoy tenemos muchos medios. Podemos escuchar la palabra de Dios
podemos escuchar los tutoriales por YouTube, por Facebook. Podemos bajar la aplicación, podemos disfrutar tanto, podemos mandar mensajes por WhatsApp, mensajes por Facebook, mensajes por YouTube, es decir, tomar esas redes. Antiguamente yo me preguntaba, la palabra de Dios dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Me preguntaba, ¿cómo va a ser eso? Pero hoy entiendo, a través de estos medios, el evangelio del reino puede correr por toda la tierra. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga la palabra de cada apóstol, que Dios bendiga las palabras de cada apóstol de cada país, que Dios bendiga las palabras de cada anciano de la iglesia, que Dios bendiga las palabras de cada diácono y diaconisa en las iglesias, y que esta palabra corra, y muchos pueden ver que Dios tiene un ministerio y que Dios nos ha llamado en la hora undécima. Y es en esta hora undécima donde nosotros estamos para apresurar y amar la venida del Señor. Cuando terminemos, queridos hermanos, toda esta pandemia, toda esta situación, no vamos a salir corriendo para nuestras propias cosas, aunque hay que hacerlas, sino que vamos a salir corriendo para hacer la voluntad de Dios, entendiendo que estamos en la hora undécima, que ya está pronto la venida del Señor, ya está a las puertas y ya el Señor va a venir para recompensar. Por eso el Señor ahí antes de Mateo dijo, el que no dejare padre, madre, tierras, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Qué estaba mostrando? Estaba mostrando, hoy al Señor es el que amamos y estamos en su presencia, le obedecemos para servirle en su viña, para que la obra de Dios vaya adelante, conquistemos a mucha gente. Sentimos, hermanos, que Dios va a traer un avivamiento. El avivamiento va a venir por estar en su presencia, el avivamiento va a venir por vaciarnos, el avivamiento va a venir por la llenura del Espíritu, y el avivamiento, ¿sabe qué produce? Una acción. No existe avivamiento de sonrisa, reírnos y quedarnos en casa felices. No, el avivamiento produce acción. El avivamiento produce una conquista de almas para Dios, edificadas para que maduremos, crezcamos a fin de reinar con el Señor en el mundo venidero. Queridos hermanos, vamos a disfrutar al Señor. Tú eres el llamado de la última hora. Díceselo a tu hijo, díceselo a tu hija. Tú fuiste llamado en la última hora. Es cierto que está oscureciendo, es cierto que es fresco, no hay persecución. Las persecuciones son de otra índole, pero Dios nos está llamando y no nos ha dejado desprovisto. Nos ha dejado el Espíritu 7 veces intensificado, palabras en abundancia, medios para llevar adelante el Evangelio, para que la obra de Dios, el cuerpo de Cristo, sea edificado, el diablo sea derrotado y la iglesia reciba la bendición. Padre, te damos muchas gracias. Agradecidos estamos contigo por esta palabra. Hoy nos volvemos a ti. Espíritu Santo, no permita que esta palabra caiga por tierra. Espíritu Santo, haz que esta palabra se haga una realidad en cada uno de nosotros. Llévanos a profundizar en lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Ahora ustedes en casa pueden rumiar lo que Dios les ha dado. Amén.